Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Como todos sabéis, el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y con ese motivo el año pasado decidimos iniciar unas jornadas de reflexión sobre la producción editorial. El año pasado estuvieron a cargo de la editorial El Cuervo, aquí en La Paz, en Bolivia, y este año nos pareció que teníamos que desplazarnos a otra ciudad, a otra realidad de Bolivia, como es el caso de Cochabamba, donde se encuentra la Libre. Rosa Mills es la persona encargada de llevar a cabo este proyecto social y cultural y le encargamos que organizara las mesas de debate, de encuentro, de charlas sobre la producción editorial. Esto va a tener lugar el día de hoy, mañana y pasado. Son 3 encuentros en los que vamos a poder debatir sobre diferentes temas. El día de hoy la sesión se llama Mujeres en la edición. Nos acompañan Liliana Colanzi, Giovanna Rivero y Marilina Winick, que os presentará enseguida Rosa Mills. Yo quería agradecerle a Rosa el trabajo que ha hecho para que esto sea una realidad y espero que estas jornadas que iniciaron virtualmente, que este año hemos decidido también virtual, porque todavía estamos en un año como de transición, en algún momento se convierta en algo presencial y que generen encuentros y debates entre las diferentes editoriales independientes de Iberoamérica. Así que nada, muchísimas gracias a las 3, muchísimas gracias al público que nos sigue y Ros, te doy las palabras. No, gracias, Juan. Bienvenidas todas, todos a estas segundas jornadas de reflexión sobre la producción editorial, que, como decía el director, organiza el Centro Cultural de España en La Paz. Este año la intención es explorar un poco los diferentes ámbitos que hacen al mundo editorial y a sus ramas afines, desde la experiencia de repensar la edición, la distribución, y también quiero cerrar con el lugar que tienen las librerías y sobre todo las libreras como conectoras librohumanas. También he querido aprovechar la propuesta de organizar estas jornadas para poner o armar un plantel casi completo de mujeres relacionadas a los libros, pero no como autoras, sino como editoras, distribuidoras y libreras. Este recorrido lo vamos a empezar hoy día con 3 grosas exponentes de la edición de Bolivia y de Argentina, que tienen propuestas editoriales que cargan en sus cartuchos de tintas un compromiso con autoras y que se enfocan sobre todo en los márgenes de las letras. Tenemos hoy a Marilina Winick, es editora de HECT junto con Natalia Ortiz Maldonado. Ella es magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Sociología por la UBA y es editora por amor a los libros. Escribe, investiga, edita, crea contenidos y proyectos en el campo de la cultura y la comunicación. De acuerdo a su página web, HECT Editorial viene de la antigua diosa insumisa. Es el monstruo que creamos para desestabilizar los binomios y los poderes, mujer y hombre, práctica y teoría, arriba y abajo, adentro y afuera, naturaleza y cultura. No se trata de insertar libros en el mercado editorial, sino de propagar prácticas que pueden cristalizar en libros, pero también en apuntes y renglones imprecisos que se resisten al intercambio, pero también en voces reacias al papel y a sus equivalentes. No se trata de concentrarse en tal o cual género literario o área del pensamiento, sino de interesarse fervientemente por las voces inquietantes. Y a mí esto me gusta particularmente. No creen que sea posible ni deseable gustarle a todo el mundo. Por otro lado, tenemos también a Giovanna Rivero, que, bueno, que en Bolivia es por más reconocida su trayectoria, la voy a presentar. Ella es escritora y doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida. Entre sus libros figuran Para comerte mejor, que ha sido premio Dante Alighieri, Tierra fresca de su tumba, traducido al italiano y al inglés, y 98 segundos sin sombra, premio Audiobook Narration. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo, también el Premio Internacional de Cuento Cosecha Ñ, y ha sido seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Ha publicado también diversos artículos académicos especializados en ciencia ficción latinoamericana y coordina talleres de escritura online, aunque también y sobre todo, junto a Magela Bodén y a Mariana Ríos, dirige la editorial Mantis, que se describe como una bestia invertebrada cuya mala e injusta fama la precede.
todo porque puede, alguna vez, devorar al macho durante el apareamiento. La maledicencia olvida, sin embargo, que esta criatura es poderosa, no porque mate, sino porque lleva el oído en el corazón. En esa caverna ella metaboliza la experiencia, la descompone y así entre diástole y sístole nos devuelve la vibración siempre única de una verdad. Por último, tenemos también en esta jornada de tarde de editoras a Liliana Colanzi. Ella es autora de los libros de cuentos Vacaciones Permanentes y Nuestro Mundo Muerto. Ha ganado recientemente el premio Ribera de Duero con su libro Ustedes brillan en lo oscuro, que todas tenemos muchas ganas de leer. Enseña literatura en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y es también editora de la editorial Dum Dum. Una editorial independiente que busca difundir libros con una vocación y un estilo de experimentación. Es un lugar para los géneros híbridos, la imaginación como una sensibilidad nueva, pero también es un lugar para el rescate de proyectos periféricos de otras épocas que no encontraron su lugar en el canon. Les gustan los libros raros y maravillosos y tienen un pie en la selva y otro en Marte. Ahora ya sabemos un poco a qué nos atenemos y van a disculpar que voy a cerrar el WhatsApp para que no nos esté interrumpiendo, o por lo menos que no me interrumpa a mí. Y empezamos nuestra conversación. Compañeras, muchísimas gracias por tenerlas a todos aquí. Realmente ustedes son un referente para todas las que intentamos querer aprender sobre el mundo editorial. Y por eso, pues, queremos, o yo quiero por lo menos, provocarles algunas preguntas para conocer su experiencia, sobre todo desde el lugar de mujer. Podemos poner eso también en duda. Por favor, no me cuestionen todo lo que necesiten. Vamos a empezar por Giovanna, pero la pregunta es extensible a todas y quería plantearles que el mundo editorial es un océano complejo y difícil de navegar, aunque tampoco está exento de placeres. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que ven ustedes como mujeres para la edición en sus diferentes contextos? Giovanna, te cedo la palabra. Cuando Mantis aparece el año 2017 y se ofrece como una editorial que solo va a publicar a escritoras mujeres, porque nos parecía que había, no solo en Bolivia, sino por supuesto en Hispanoamérica, una gran falta de espacios en los catálogos editoriales que incluyeran a mujeres escritoras que no se ubicaran solamente en los criterios más marqueteros de ventas, ¿no? Es decir, mujeres posicionadas, mujeres que tenían una trayectoria o que su lógica creativa se plegaba más hacia la creatividad o la ideología blanca. Queríamos nosotras abrir nuestro catálogo a otras posibilidades de la imaginación y la creatividad. Y una reacción que encontramos en nuestro mundo inmediato, pero también incluso lo he leído en recientes críticas, en paneles en los que hemos participado, una reacción fue a ver Mantis como una amenaza, ¿no? Recuerdo que alguien nos comentó, ¿no les parece una posición muy agresiva? Y encima llamar Mantis a esta propuesta editorial como si fuera la promesa de que nos íbamos a devorar a todos los machos culturales, ¿no?, de la esfera boliviana. Entonces, esa sospecha que marcó nuestro nacimiento, si bien se ha ido diluyendo, de alguna manera también está presente en otro tipo de preguntas que a veces nos hacen, ¿no? Les comentaba que hace muy poco en un panel alguien puso en el chat, y esto no corre el riesgo de convertir en un gueto la producción literaria de mujeres. Y entonces, pensando en esa supuesta preocupación de volver gueto a las escritoras y quitarlas de una intervención más democrática y más heterogénea en los circuitos culturales, tenemos algunos datos que nos dicen que ese riesgo de gueto es una falacia. Y estos datos son, por ejemplo, algo que ya sabíamos, pero que se oficializa cuando aparece un informe de la UNESCO hace poco,
que nos afirma que en un estudio que se ha hecho en México, me parece que en Nicaragua, en Honduras, en Ecuador, sobre la intervención de las mujeres en el uso de la palabra pública, sea desde el periodismo o desde el periodismo de opinión o desde la literatura, es solo de un 30%. Estoy segura que cuando hagan ese mismo estudio en países como Paraguay o Bolivia, ese índice se va a desplomar incluso más. Entonces, cuando vemos esto, vuelvo a recordar algo que Lina Meruane dijo cuando recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, me parece que el año 2012, por ahí, y ella habló de que si bien a veces se reflexionaba sobre un tipo de premio que reconoce solo a mujeres, se reflexionaba sobre si podía hacer daño al deseo de estar en el mundo de una manera, como digo, más heterogénea. Lina dijo que todavía era necesaria la discriminación positiva, ¿no? Es decir, ese tipo de discriminación que trata de poner el foco en poblaciones que han sido marginadas históricamente. Y entonces creemos que ese ha sido uno de los desafíos en Mantis, tratar de que Mantis sea percibida como una editorial que quiere participar en el mundo cultural boliviano y latinoamericano y que no constituye una amenaza por su declaración de principios de querer dar lugar a las mujeres. Por otra parte, hay muchas cosas que incluso como editoras que vivimos lejos, es el caso de Liliana, el mío, el de Magela, yo desconozco, y entonces cuando nos invitas a este panel, Ros, me empiezo a plantear la pregunta y digo, ¿cuántas mujeres están participando en el proceso de construcción del libro? Que no seamos solo las editoras o las correctoras o las posibles diseñadoras, sino en la imprenta, ¿no? En esa otra mano de obra más dura. ¿Cuántas imprenteras hay moviendo la máquina cuando sabemos que a lo largo de la historia la máquina ha sido casi una extensión de lo masculino, ¿no? Casi el hombre es cyborg, digamos. Pero ¿cuántas mujeres en Bolivia están haciendo nuestros libros? Es algo que también desconozco, ¿no? ¿Cuántas se están manchando las manos con la tinta, macurcándose los músculos, moviendo maquinarias? Eso también forma parte de un proceso y de los desafíos. Gracias. Ya, totalmente de acuerdo, Giovanna. Creo que voy a reorganizar las jornadas y vamos a hablar sobre impresión, que además es la parte más, justamente por esa parte mecánica, la más hermosa y no sé, tangible, ¿no? De la producción del libro. Sí, gracias por esas reflexiones, ¿no? Y también justamente esa idea de lo monstruoso, malvado, que quiero que indaguemos después también un poco más, donde nos colocan a veces las mujeres cuando queremos posicionarnos sin miedo, ¿no? Liliana, te paso la pregunta a vos. Bueno, ya te estaba incluyendo ahí, Giovanna, sobre el tema de las librerías, que también lo vamos a tocar en el último día de las jornadas. Gracias, Ros. Y bueno, por un lado, Giovanna hablaba de la falta de apoyo estatal, que es algo que, cuya ausencia padecemos todos los editores, hombres y mujeres en el panorama nacional, y que nos restringe, ¿no? Porque estamos muy dependientes de ferias de libro que, si salen mal por cualquier razón, o si es que algún editor no consigue participar en esa feria, se viene abajo el presupuesto de todo el año. Si las bibliotecas públicas nos compraran, aunque fuera 50 ejemplares de una edición, estoy segura que eso permitiría que publicáramos más, que tuviésemos apuestas más arriesgadas, que nos diversificáramos más y que no estuviéramos tan dependientes, digamos, de los resultados en ferias de libro. Yo no vivo de la edición, pero sí me gustaría que los editores y las editoras
pudieran vivir de ello, que los escritores también pudieran vivir de los libros que publican, o por lo menos tener un margen de venta que les garantizara condiciones más dignas para su labor creativa, y también que nos permitiera a los editores un margen de error más amplio, ¿no? Siento que tenemos que medir nuestras decisiones, calcular nuestras decisiones bastante bien, porque en este sistema tan precario en el que nos movemos, un error puede costar el trabajo de un año de una editorial, ¿no? O un accidente, por no llamar un error, un accidente, no sé, como una pandemia, ¿no? Que ha sido muy taxativo, digamos, en los planes de editores independientes, que ese es el otro factor particular a Bolivia, que somos todos editores independientes, más grandes o más pequeños, ¿no? Si hablamos con respecto a nuestro rol como editoras y en lo que nos hace el hecho de ser mujeres en este ámbito, yo también, como Giovanna, me estuve preguntando cuál sería esa particularidad, y eso me hizo pensar en que las editoras también estamos tratando de crearnos nuestros propios espacios, nuestros propios circuitos que reflejen un poco los valores que nos gustaría que caracterizaran a la industria del libro. Y en ese sentido sí creo que estamos organizándonos en estos otros espacios alternativos, ¿no? En los que queremos, no sé, que por ejemplo las ferias sean gratuitas para el público, que tengan un costo bajo para los expositores, que haya también una propuesta política, una propuesta feminista, y me parece que de a poquito estos espacios se están logrando, los estamos consiguiendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha coordinación, y esto me parece muy positivo. Sin embargo, veo que incluso dentro de estos espacios que están vertebrando a proyectos independientes, emergentes, nuevos, pequeños, también se repiten ciertas dinámicas en las que las mujeres, las editoras, terminamos echándonos a la espalda la mayor parte del trabajo colaborativo, y es un problema que todavía no hemos podido solucionar. Creo que tenemos las mujeres una ventaja en el sentido en que estamos acostumbradas a trabajar en redes y a trabajar colaborativamente, pero cuando eso se choca con otras dinámicas más masculinas, más egoístas con su tiempo, con su espacio, ahí terminamos las editoras haciendo más trabajo del que nos corresponde, incluso en estos espacios que queremos que sean propuestas diferentes en cuanto a la construcción de otro ecosistema editorial, ¿no? Y eso me parece que no es solamente un problema que nos atañe a las mujeres, sino que les atañe también a los hombres, ¿no? Cómo construir estos espacios positivos para todos, pero de manera en que el trabajo se reparta de forma más equitativa, y eso lo veo como un desafío de todos, ¿no? Y por otro lado, también creo que un problema que enfrenta la creación de estos espacios es que quizás las cámaras de libro no los vean con tanto agrado, ¿no? Y creo que también ese es un desafío que tenemos que atravesar, y es que los espacios alternativos, independientes, no deberían ser considerados una amenaza a otro tipo de espacios más institucionalizados, sino más bien como
una forma de hacer crecer este espacio que nos compete a todos, de llevar la lectura a otros lugares donde no están llegando, de alcanzar a otros públicos, de acostumbrar a la gente a ver más de un evento relacionado con los libros y con la lectura al año, y que finalmente redunda en el beneficio de todo el ecosistema literario, ¿no? Entonces creo que también esa desconfianza, digamos, que generan los espacios alternativos es un desafío con el que todavía, o un problema con el que todavía estamos luchando. Totalmente de acuerdo, Liliana, sobre todo desde la experiencia reciente, y tal vez ahí mencionar el trabajo tan grande que ha sido organizar el Enjambre de Libros a nivel nacional, y obviamente pues que sí, que ha sido sostenido en mucho por el trabajo de mujeres editoras, obviamente en colaboración con no mujeres editoras y editores, pero sí creo que hay que cuestionarse también, ¿no? Cómo construimos también en esos espacios de, entre comillas, aliados. Ahora le paso la palabra a Marilina, que viene de un contexto bien diferente al boliviano, que es el argentino, ¿no? Y ahí pues también conocer un poco desde tu perspectiva, también cómo es enfrentarse a ese panorama del mundo editorial, donde tal vez lo independiente, lo alternativo tiene un sentido un cacho diferente de lo que tiene acá en Bolivia. Bueno, en principio gracias, Ros, por la invitación, y un honor estar con estas editoras, autoras. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Ahora mejor. Ahora mejor, sí. Creo que... Bueno, sí, bueno, en principio eso, agradeciendo a vos y bueno, al Centro Cultural de España en Bolivia y a las compañeras que participan de esta mesa, aprendiendo mucho de lo que tienen para contar en términos de experiencia. Me parece que todo lo que cuentan, todas lo hemos atravesado de una u otra manera, en distintos grados, y es algo con lo que vamos a continuar durante toda nuestra trayectoria como editoras. No es que se termina, ¿no? No es que en algún momento pasa otra cosa, sino que yo creo que ahí hay algo que es bien interesante, y es que yo considero que hay modos de hacer que son bien distintos en la forma de pensar un proyecto editorial, ¿no? O sea, yo creo que lo definiría de esa manera, en los modos de hacer editorial, los modos de hacer libros, ¿no? Como, sin decir los varones una cosa, las mujeres otra cosa, porque aparte ni siquiera estoy de acuerdo con el binomio mujer-varón, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera creo que haya que pensar, digamos, solo en esas dos matrices, sino que es todo mucho más fluido, o tendemos o queremos decir, por lo menos desde nuestra perspectiva, con nuestros libros, que puede ser todo un poco más fluido, ¿no? En ese sentido, digo, lo que rescato algunas cosas de lo que dijeron las compañeras, porque creo que eso es lo que puedo aportar, ¿no? O sea, experiencia en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene muchísimas librerías, que la pandemia trajo muchísimas librerías online, muchísimas comandadas por mujeres o diversidades, y que justamente, ¿no?, los vínculos entre los libros y las libreras y las editoras o los editores y les editores también, digamos, se contagió. Hubo algo para mí, bueno, en Buenos Aires viene picando mucho el germen feminista, sobre todo, digamos, de 2018, desde los paros de mujeres, pero muchísimo antes, pero digo, como con la despenalización del aborto, con la lucha por la despenalización del aborto que finalmente obtuvimos. Eso hizo que haya como una efervescencia muy grande, y también en términos de las producciones que se generaban y que se generan en los marcos y los contextos editoriales. Muchos editoriales que nunca en su vida pensaron editar contenidos feministas, terminan editando contenidos feministas, y eso, bueno, eso hay que pensarlo también, ¿no? Hay que analizarlo, hay que problematizarlo, ¿no? O sea, como que, bueno, la cosa que nos es dada
siempre la queremos problematizar. Pero justamente, ¿no? O sea, para mí hay cuestiones que tienen que ver con los modos de hacer, y que eso puede ser como una distinción interesante para pensar cuáles son nuestras trayectorias, cuáles son nuestros recorridos, cuáles son nuestros vínculos con los cuidados, y entonces en ese sentido también esos cuidados se van reflejando también en el desarrollo de los libros. Por ejemplo, nuestra editorial, si sirve para algo el ejemplo, es una editorial que tiene el no fácil, digamos, ¿no? A todo le decimos que no, porque justamente ponemos en la balanza todo lo que nos cuesta en términos simbólicos, en términos económicos, en términos materiales y de tiempo, sobre todo, hacer un libro. Entonces, tenemos muchas propuestas, muchas propuestas para hacer un montón de libros, pero normalmente decimos que no. O sea, y que intentamos trabajar y construir y desarrollar, bueno, no sé, trabajar con colectivas traductoras. Nosotros trabajamos bastante con traducción, entonces trabajamos, en estos últimos años aprendimos a trabajar con colectivas de traducción, que es otra complejidad, porque son muchas traductoras haciendo una traducción de una autora que probablemente, que definitivamente no habla nuestra lengua, y cómo eso, y cuáles son las discusiones que se entraman en términos de esa traducción, que muchas veces también son políticas, ¿no? Entonces, bueno, en algún punto la cuestión editorial nos atraviesa, porque, digamos, no quiero decir que toda la cuestión editorial se politiza, pero de alguna manera sí, es verdad, desde qué papel usamos, en qué imprenta imprimimos, de qué manera nos vinculamos con las imprentas, justamente con estas personas que son quienes van a facturar nuestros libros, los que van a hacer los libros, cómo construimos colectivamente o comunitariamente y decidimos comunitariamente diferentes cuestiones que tienen que ver con compras de papel, que tienen que ver con realización de ferias, que tienen que ver con armar stands colectivos. ¿Cuáles son esas discusiones que damos adentro de esos stands, que muchas veces no solamente participan mujeres y diversidades, sino que también participan machos cis heteropatriarcales? Entonces, y que probablemente editen contenidos muy feministas, digamos, y vendan muchos libros. Entonces, justamente, ¿no? O sea, no hay una linealidad y no hay una manera de resolver el problema. Yo estoy en el cuarto de mi hijo, como les contaba antes, y él está aprendiendo a resolver problemas matemáticos. Y yo creo que cada vez que lo ayudo a resolver un problema, me doy cuenta que en realidad la vida es eso, ¿no? O sea, la vida profesional en este caso es todo el tiempo estamos resolviendo, ¿no?, problemas para poder seguir desarrollando nuestras prácticas. Y los contextos nunca son ideales. O sea, en Buenos Aires hay subsidios, por ejemplo, a editoriales después de mucho tiempo, y de que las editoriales independientes también hayamos podido, entre comillas, ¿no? Porque todo es muy comillas, porque todo es muy nicho, lamentablemente, y todo es muy neoliberal, que eso también es un problema, pero es otro problema, digamos, pero quiero decir que en algún punto, cuando nosotras conseguimos subsidios, fondos, bueno, eso también genera algunos problemas, ¿no? Porque, bueno, ¿y por qué vos pediste el fondo a tal lugar? ¿Y quién te está financiando? ¿Y de qué temas tenés que hablar? O sea, nada es de una vez y para siempre, sino que es cada vez. ¿Y cómo vas como construyendo estrategias que las llamamos creativas, que las llamamos economías mentales, o como las querramos llamar, que hacen que podamos como ir como transitando esos caminos que siempre son sinuosos? Y que justamente la búsqueda, como decía nuestro amigo Roberto Bolaño, es lo salvaje, ¿no? O sea, como lo que queremos, ¿no?, los investigadores, ¿no?, que dicen, bueno, la búsqueda es lo salvaje, buscar, encontrar, ¿no?, y meterse en el fango, y en las discusiones meterse en todos lados, y poder como hacernos como de alguna manera oír, hacer que nuestras voces se puedan escuchar a como dé lugar, digamos, ¿no? Esto es medio así. Eso diría en principio.
Muchísimas gracias, Marilina. También traes a colación un montón de temas, ¿no? que son complejos y esa idea justamente de los modos de hacer, ¿no? Del repensarnos qué entendemos por editar libros, imprimir libros, vender libros, traficar libros, qué entendemos por eso, cómo queremos hacerlo. Y esa en realidad yo creo que es la gran pregunta de fondo. Un poco me estaba dando cuenta cuando estaba armando la presentación de que en sus descripciones en general, todas sus editoriales destacan, van a disculpar, hay obras en mi edificio, cosas de la realidad virtual, van a disculpar. Pero ustedes destacan mucho lo monstruoso, lo extraño, lo periférico, lo marginal. Desde sus propuestas editoriales, ¿qué criterios tienen a la hora de elegir autoras, autores, textos para publicar? Y con esos criterios, ¿cómo esperan aportar a la transformación del panorama editorial? Ahora vamos a empezar con Liliana, te cedo la palabra a vos y luego ya va circulando la palabra. Cuando empecé con Dumdum Editora en 2017, bueno, tuve que pensar también en cuál iba a ser la imagen de la editorial, que terminó siendo este ovni que está abduciendo un arbolito con la idea de que Dumdum Editora tiene un pie en la selva y otro en Marte. Entonces la idea era traer a un mismo espacio elementos en apariencia disonantes, traer el pasado, pero también imaginar el futuro, juntar voces de otra época con voces que están imaginando una sensibilidad otra, ¿no? Entonces esa idea de lo heterogéneo estuvo ahí en el corazón de Dumdum, sin un mapa demasiado claro, ¿no? Ha sido un mapa muy intuitivo, que además creo que como editores no podemos planear tampoco qué es aquello que vamos a terminar, con qué nos vamos a encontrar como los lectores que también somos, ¿no? Pero era esta voluntad de juntar voces disímiles la que me movía. Y de hecho, Dumdum Editora nació con la publicación de un libro de 1971 de una autora que para entonces se estaba leyendo muy poco, como Sara Gallardo, con un libro muy raro como Eisehuas, lo cual podría haber sido casi como un suicidio, como lanzamiento editorial, porque era una autora extranjera de otra época, ¿no? Y que muy poca gente conocía, pero para mí también la edición tiene que ver con el deslumbramiento, con el entusiasmo que te provocan ciertas lecturas y con la fe también en que esas lecturas, a pesar de lo difícil que pueda parecer su camino, van a encontrar sus lectores, ¿no? Y luego el mapa que ha seguido Dumdum ha sido bastante diverso, desde la publicación de libros de ciencia ficción, de horror, traducciones, traducciones digo, pero en realidad hay una sola traducción hecha por mí, además porque no tengo presupuesto como para pagar a traductores, ¿no? Una traducción de Lovecraft, la publicación de otra autora de décadas pasadas, olvidada también, ahora más discutida, pero que durante muchos años circuló de forma bastante informal, como María Virginia Estensoro, su libro de 1937, pero también voces muy nuevas, ¿no? Como las de Gabriel Mamani Magne, Mónica Ojeda, Juan Cárdenas. Entonces hay esa voluntad de mirar al pasado, pero también de imaginar el futuro y de darle espacio a literaturas mutantes, a escrituras raras, a proyectos
a proyectos extraños, ¿no? A voces que propongan una sensibilidad, otra. Me gusta esta idea de los géneros híbridos, y de hecho el libro más reciente que se ha publicado en Dum Dum, que es Huaco Retrato, de Gabriela Wiener, desafía incluso lo que entendemos como géneros literarios, ¿no? De hecho, hasta en la presentación le hacían a la autora la pregunta, ¿esto es ficción o no ficción? ¿No? ¿Ante qué género estaba? Y ese tipo de desvíos, ese tipo de metamorfosis, de hibridez es la que me interesa para Dum Dum. Pero otro aspecto también que me importa como editora, más allá de los contenidos que pueda estar proponiendo, es también el libro como un objeto, ¿no? Y ahí también necesito de mucha creatividad y de mucha, como de mucho trabajo para buscar la forma en que un libro sea interesante o lindo como objeto, pero que a la vez resulte accesible para los lectores. Para mí no tiene mucho sentido publicar un libro quizás hermoso en términos de objeto, pero al que la mayor parte de la población no puede acceder porque es muy caro, ¿no? Pero por otro lado no quiero claudicar al nivel estético que representa también tener un libro, ¿no? Un libro más allá de la experiencia de lectura. También hay una experiencia ahí con la forma como nos relacionamos con ese objeto físico, que me parece importante prestarle la atención. Entonces, encontrar ese equilibrio entre un libro que sea un objeto lindo, agradable, que tenga una propuesta estética, con la imagen de un ilustrador, de una ilustradora, pero que a la vez sea un libro barato, lo más barato posible. Es una ecuación difícil de conseguir, pero a la que le quiero prestar atención. Gracias, Liliana. Súper. Qué grandes cuestionantes nos ponemos delante, todas y todes. Marilina, te cedo a vos la pregunta sobre las decisiones editoriales, además de que ustedes tienen, justamente como hablabas del tema de las traducciones y tienen la intención también de provocar, ¿no? Bueno, yo creo que todas comparten eso, ¿no? Provocar a través de esas elecciones editoriales. Cuando pensaba en los orígenes de la editorial un poco, que ya tiene 10 años, un poquito más, pensaba que el primer libro que salió en la editorial es un libro que llega una autora, una piba, llega a la editorial y nos dice, miren chicas, quiero que lean este libro porque realmente me parece que está buenísimo. Yo lo leo y digo, wow, esto es una bomba. Se lo paso a Natalia y Natalia lo lee y decimos, vamos para adelante, publiquemos este libro. Este libro era Teoría King Kong, ¿sí? El libro de Virginie Despentes, que es un libro que o sea, justamente nosotras no teníamos ese cálculo, ¿no? de pensar ni en los derechos, ni en las formalidades, ¿no? Veníamos de una experiencia muy underground, que fue la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Alternativa. Fuimos fundadoras de ese espacio, ¿no? Que fue como una feria en donde en principio nos oponíamos a la Feria de la Rural y hacíamos encuentros de editoriales que querían, editores, autores, autoras, que querían distribuir sus libros a través de canales no convencionales, porque las librerías agarraban los libros independientes y los ponían en el fondo del cajón, ¿no? Porque estaban mal hechos, porque no estaban cosidos no sé qué, no tenían el ISBN, por un montón de situaciones que tenían que ver con una práctica muy experimental
y que tenía que ver justamente con esa salida de una crisis muy grande que tuvimos en el 2001. Pero bueno, quiero contar esto porque me parece que es simbólico, ¿no? Cuando viene esta traductora que hace esa traducción del libro, el libro recién había aparecido en Francia, ella va a la presentación y le dice a Virginie le dice, sí, publicalo, ¿qué me importa? Argentina, ¿dónde queda? No existe. Bueno, nosotros lo publicamos y lo empezamos a vender. O sea, no lo podíamos creer, no entendíamos nada. Bueno, justamente después, bueno, empezamos a darnos cuenta que estábamos flojitas de papeles, digamos, con el libro, y bueno, y tuvimos que volver atrás un poco y no lo pudimos seguir distribuyendo porque Random House, bueno, tiene una traducción hecha por Beto Preciado, por Paul Preciado, y que es la traducción que va. Nosotras no habíamos usado esa traducción, de hecho. Pero bueno, lo que quiero decir es que a veces, muchas veces, esa intención que tenemos cuando queremos publicar un libro, esa energía, ese entusiasmo, va mucho más allá de muchas otras cuestiones, ¿no? Y que no importa cómo, pero lo vamos a tener que hacer igual. Muchas veces nos ha pasado que teníamos una presentación, la imprenta no nos entregaba los libros, y nos poníamos a cortarlos, a hacerlos, a imprimirlos, aunque sea en nuestra fotocopiadora, para llegar a la presentación y poder tener los libros para distribuirlos, venderlos, regalarlos, lo que sea. Ahora estamos mucho más profesionalizadas, compramos derechos, ya está, nunca más hacemos cosas ilegales, ya lo aprendimos, pero quiero decir que también esa idea, digamos, de ese juego, ¿no? Porque la editorial también es un juego, pensar ese posible lector o esa posible lectora, ¿no? Te abre como un imaginario enorme y te da la posibilidad de justamente, ¿no? De entrar en un género que es el género de la edición de libros, porque si hay algo que es un género literario es la misma posibilidad de editar, ¿no? De qué editar, de qué no editar. Bueno, yo les decía, GEC tiene el no fácil, a partir de eso no podemos publicar muchos libros porque no tenemos esa capacidad, digamos, ni económica, ni que nos dedicamos exclusivamente, que eso es un problema, ¿no? Ojalá pudiésemos dedicarnos el 24x24 a hacer editorial, pero bueno, a veces no se puede. Entonces, bueno, eso, cuento estas anécdotas que son pequeñas experiencias que tienen que ver con los recorridos, que van marcando las maneras en que vamos construyendo. Nosotros trabajamos desde la pedagogía del hacer, ¿no? Siempre decimos, no es una pedagogía que se estudia en la universidad, que se calcula y que se establece, bueno, para este título vamos a tener X cantidad, es todo ensayo y error, ¿no? Es todo una búsqueda, ¿no? Insisto con esto que lo había traído la otra pregunta. Yo creo que hay un camino que es un camino que no existe, que hay que ir creándolo, y hay que jugársela a veces, y bueno, y a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero bueno, en todo caso, la experiencia es lo que vamos aprendiendo, y eso es lo que nos genera o sea, digo, haciendo, ¿no? Siempre desde el hacer, siempre desde la posibilidad de tomar esa decisión, y aunque no sepamos ni siquiera los derechos, ni siquiera maquetar, ni siquiera, bueno, hacemos, y probablemente después ya vayamos aprendiendo y ya después lo hagamos como de manera más fácil, ¿no? Bueno, eso. Gracias, total, me encantan esas anécdotas que todas tenemos de cómo fue la edición y también esta idea, ¿no? De, claro, sí, luchar contra la piratería, pero también no. Y qué necesario, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que nos lleguen libros y que se puedan leer, porque al final eso es lo importante, ¿no? O sea, quedarnos frustradas frente a la posibilidad de lectura. Pero también cómo equilibramos eso con dar su justo lugar a las autoras y los autores locales, los del norte que se frieguen, pero sobre todo a las locales para que puedan vivir también de lo que hacen, ¿no? Entonces, ese equilibrio ético, ¿no? Entre qué está bien, qué está mal, no podemos generalizar, ¿no? Y que bueno, poderlo transmitir, ¿no? Y que nos digas, que nos cuentes honestamente desde esas peripecias, porque realmente editar libro parecería una cosa aburrida de estar frente a una computadora, pero no, implica mucho trabajo físico, movimiento, alzar cajas, levantar cosas, saltarse normas, saltar reglas, ¿no?
Giovanna, terminamos con vos para esta ronda. Sí, escuchando a Liliana y a Marilina, compartía mucho de esa aventura, de esto que subrayaban del entusiasmo y la fe, porque con Majela, recientemente, el año pasado, cambiamos de camino, ¿no? Tuvimos que tomar una bifurcación en nuestro proceso editorial, porque originalmente publicábamos bajo el catálogo de Plural, una editorial independiente muy hermosa en Bolivia, que también publica ensayo, publica poesía, ficción. Y bueno, Plural se hacía cargo como de la parte económica más dura. Es decir, que de algún modo Majela y yo somos dueñas del sello, pero éramos curadoras de nuestro catálogo, ¿no? Un catálogo que además empezó con algunas reediciones de libros que nos gustaban mucho, porque estoy de acuerdo con esto que dice Liliana, un catálogo al final para editoras como nosotras, independientes, no es otra cosa que el dibujo de tus deseos, ¿no? El mapa de tus pasiones. Entonces al principio editábamos reediciones que nos encantaban, como por ejemplo Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, un libro que nos parecía bello en su dolor, pero también nos aventuramos muy pronto a trabajar con un proyecto monstruoso, ¿no? Esto que planteabas, Ros, de que hay una semilla monstruosa en nuestra posición como editoras. Y el año 2018 publicamos este libro, Carne de mi carne, en honor a Frankenstein. E invitamos a muchas escritoras latinoamericanas a hacerse cargo de una parte del monstruo. Entonces, tuvimos este experimento y para nosotras también fue un laboratorio editorial, ¿no? Fue un laboratorio editorial porque estábamos poniendo en este tejido a escritoras muy distintas, escritoras que no se conocían, que iban por distintos senderos estéticos, que incluso tenían diferentes ideologías respecto al monstruo mismo, ¿no? Entonces, ese momento en que hicimos este experimento también fue de algún modo plantando la semilla de querer ser editoras independientes de verdad, en el sentido de entrar a la lógica mercantil de la que no podemos sustraernos con nuestros propios recursos. No encontrábamos ese momento perfecto y la pandemia lo fue. No sé, supongo que la pandemia empujó a muchos seres humanos a esta suerte de todo o nada en la existencia, en las búsquedas vocacionales. Y entonces llegó un momento en que con Majela dijimos, pues vámonos por nuestro propio camino. Entonces aquí entra otro paso monstruoso, porque si bien Mariana Ríos, nuestra tercera editora, vive en Bolivia, y ella está más en contacto con estos vectores culturales de los que hemos hablado, nosotras, Majela y yo, estamos en Estados Unidos, y esta distancia es un problema, ¿no? Cuando querés ser editora también con tu propia carne, con tus músculos, con tus preocupaciones. Entonces decidimos hacer una alianza con otra fauna, que es Editorial El Cuervo. Una editorial muy linda en Bolivia, que también hace apuestas tremendas en su catálogo, ¿no? Entonces le pedimos al Cuervo, que no queríamos volver a repetir estar amparadas en un catálogo, queríamos jugarnos por nosotras mismas, pero necesitábamos el know-how del Cuervo, necesitábamos su experiencia con las imprentas, con la distribución, y entonces llegamos a un acuerdo, ¿no? A una alianza. Y creo que esto refleja también otra cosa que señalábamos antes, que creo que lo mencionaba Liliana, de que las mujeres hemos estado acostumbradas a tramar cosas, a construir tejidos humanos, a buscar habilidades cuando no las tenemos, ¿no? Algo que
históricamente ha sido más difícil para la posición masculina, que es más yoica. En cambio, las mujeres hemos podido hacer estas conexiones y a nosotros nos ha funcionado muy bien. Mantis ha buscado estos nuevos vínculos, y nuestros libros en la nueva etapa Mantis, con nuestros recursos, están llegando bien a los lectores, a las lectoras. Pero quería mencionar también como una anécdota, no sé, una suerte de anécdota metafísica o mágica, que cuando tomamos la decisión de independizarnos, ¿no?, de nuestra primera alianza con el catálogo de Plural, realmente no teníamos los recursos económicos para hacerlo. Fue una especie de actitud adolescente de independicémonos y veamos cómo nos va. Y recuerdo que alguien nos dijo, alguien a quien propusimos publicar un libro, alguien nos dijo, ¿pero qué son ustedes? Un par de corazones anárquicos en el desierto del Sahara. Y entonces le dije a Magela, tenemos que guardarnos esa frase, quizás algún día la podamos usar como el eslogan larguísimo de Mantis, ¿no? Corazones anárquicos en el desierto del Sahara. Y sucede que Magela, en estos momentos de tomar la decisión, ganó el premio Anna Seghers, ¿no? Y ella me dice, ya tenemos el dinero para este nuevo camino. Entonces, era como un acto mágico de decir la literatura que sustenta a la literatura, ¿no? Era un circuito que íbamos cerrando. Entonces, de alguna manera, a tu pregunta inicial, Ros, más allá de lo monstruoso, ¿cómo elegimos a nuestras escritoras y cómo esto contribuye al panorama local? Bueno, elegimos escritoras que algunas de ellas son bastante reconocidas, como Cristina Rivera Garza, pero otras también son escritoras que están empezando y que tendrían un camino más difícil consiguiendo que una editorial les abra la puerta, porque no tienen todavía ese peso mediático del que también no podemos sustraernos, ¿no? Entonces elegimos, por ejemplo, una escritora nuestra es Natalia Chávez, que la publicamos hace unos 2 o 3 años, su primer libro. Luego, este año vamos a publicar a otra escritora boliviana, Claudia Michel, que también está iniciando un camino propio literario. Y nos parece que esta combinación de apuestas de una escritora que tiene un recorrido importantísimo como Cristina Rivera Garza, en combinación con un libro que está intentando abrirse camino, tiene mucho que ver con nuestra mirada política de lo heterogéneo. Si bien Mantis publica solo escritoras mujeres, igual que lo que habíamos estado conversando Liliana, Marilina, buscamos también la no estructura, ¿no? El tensionar las ideologías, los dogmas, lo que se espera de una escritura de mujer, y que si bien se lo ha hablado muchísimo, se lo sigue esperando. Entonces nuestro catálogo es eso, es como un canon oscuro, alternativo a lo que se puede estar dibujando en instancias más poderosas. Muchísimas gracias a las tres por las reflexiones. Advierto que ya, no sé, lo que está pasando en mi edificio ya va a empezar a caerse las paredes. Aviso porque realmente hay muchísimo ruido. Pero bueno, estoy súper de acuerdo y además también me están haciendo pensar muchísimo, ¿no?, sobre esta influencia que podemos o no tener. Liliana ha sacado a colación, por ejemplo, el libro del Oxiso de María Virginia Estensoro, y has dicho, ¿no?, que ahora se la nombra más o se la lee más. Bueno, se la lee más porque está el libro para leer, o sea, es así, ¿no? O sea, no hubiera sido un fenómeno editorial. Y lo mismo pienso, por ejemplo, de lo que dices, Marilina, sobre Teoría King Kong, ¿no? Si no hubiéramos tenido la posibilidad de leer el libro acá en América Latina porque lo editaron ustedes, y porque además se atrevieran a hacer una traducción fuera de, digamos, el canon de la traducción. No voy a poner en duda el canon de, bueno, la traducción de Paul Preciado, además tan íntima y tan interesante, pero
qué alucinante también tener nuestras propias traducciones latinoamericanas con todo el peso y la carga que eso también le aporta a un libro. O, por ejemplo, una escritora como Cristina Rivera Garza, que tal vez sí es más reconocida en América Latina, pero en Bolivia era una total desconocida si no hubiera sido porque Mantis apostó por traerla acá. Y qué importante poder leer a estas otras autoras que están moviendo y haciendo cosas, movilizando pensamiento en otros contextos y poderlas traer al nuestro, ¿no? Y lo que eso genera. Entonces yo indudablemente sé que hay movimiento a través de estos libros. Ya para ir cerrando, pues recupero una frase que decía en una entrevista Liliana, que decías, de que las escritoras no han sido olvidadas, que es algo inconsciente, sino que han sido silenciadas, lo cual es premeditado, ¿no? Y ahí yo sí, o sea, con todas les pregunto, ¿no? ¿Qué papel juegan las mujeres editoras y las otredades editoras en cambiar esta situación y más en nuestro contexto? Y ahora sí vamos a empezar con vos, Marilina, y después pasamos a Giovanna y a Liliana y ya vamos cerrando porque se nos va el tiempo. Bueno, ahí estoy, ¿se escucha? Sí. GEC trabaja con mucha traducción y quiero traer algo referido a la traducción para cerrar esto porque me parece como súper necesario y que un poco engloba lo que nosotras venimos laburando, que justamente las traducciones de GEC son al rioplatense, ¿no? Y eso hace que muchas veces los cánones de las traducciones nos vean como si fuésemos esas monstruas locas que estamos traduciendo, no sé, por ejemplo, Monique Wittig, un texto que se llama Guerrilleras, que es un texto que cumplió 50 años y nosotras lo recuperamos, ¿no? Monique Wittig es una lesbiana, escritora, pensadora de la teoría queer, bueno, es como una referente absoluta en un montón de lugares. Y cuando empezamos a traducir, nos dimos cuenta que en la única traducción al español que había de ese texto, que había sido hecha por Seix Barral en los 70, habían omitido todas las frases que denominaban a la vulva, al clítoris y al placer femenino. ¿No? Habían como 11 párrafos que habían sido absolutamente silenciados, ¿no? Entonces nuestra restitución 50 años más tarde, y yo ahí digo, es cierto, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo que hay que publicar a nuestras compatriotas, a Latinoamérica, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que hacer un trabajo muy importante en la traducción de los textos que vienen de afuera, que siguen siendo importantes para poder como tener como esa doble mirada, ¿no? Como seguir como estando como en una situación de contexto. Y hoy el texto de Wittig retraducido cobró otro sentido, ¿no? Cobró otro sentido y está traducido a un, nosotras decimos rioplatense, yo no sé si existe la traducción al rioplatense, pero es lo que nosotras sentimos que hacemos cada vez que le sacamos algunos españolismos que son como, o sea, toda la década del 90, por lo menos cuando yo era adolescente, que leía Anagrama o leía todas las ediciones Minotauro que llegaban de España, eran muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, poder como apropiarnos y reapropiarnos y trabajar un poco el tema del lenguaje en las traducciones, a mí me parece que es muy interesante y puede generar muchas sorpresas, por cierto, buenas, ¿no? Y restituye, digamos, algunas pérdidas de algunos conceptos, por ejemplo, en el caso de Guerrilleras. La verdad es que prefiero dejar hablar a mis compañeras que conocen mejor el campo. Yo, digamos, desde nuestro lugar siempre tratamos de generar espacios. Para nosotros el trabajo en red es fundamental, o sea, por eso agradezco tanto esta posibilidad de conocer otras realidades, de invitarlas a que vengan a todas las ferias
o sea, a pedir fondos para que viajen y conozcan Buenos Aires, y las ferias en Buenos Aires que están muy buenas, hay muchas ferias, hay ferias feministas, hay de todo, y bueno, eso. Y agradecer el labor de las libreras, ¿no? Es fundamental, fundamental. Bueno, perdón, no me fui de tema, pero quería decir. Gracias, Giovanna. Vamos con vos y estas palabras finales. Sí, bueno, esta frase de Liliana que mencionás es muy cierta, ¿no? Porque seguramente Liliana ya luego nos comentará, porque ella reeditó a María Virginia Estensoro, entonces nos contará un poco cómo fue esta marginación a la que fue sometida María Virginia Estensoro en su momento y durante décadas. Yo recuerdo que escribiendo un prólogo para una edición española de Adela Zamudio, que salió hace como unos 3 años también, de su novela Íntimas, estuve recopilando información para escribir el prólogo y me indigné mucho cuando leí que cuando ella da a leer a sus compañeros varones, escritores de la época, comienzos del siglo XX, les da a leer Íntimas, le escribe uno de ellos una carta, lamentablemente no recuerdo el nombre del señor que le escribe una carta y le dice que regrese al cuento, ¿no? Que la novela sin duda es para los varones, no es para ella, que regrese a la fábula, porque además a sus cuentos los nombraban como fábulas, ¿no? Era como realmente, y la fábula es preciosa. Yo nunca he creído en las jerarquías de los géneros. Para mí, una fábula puede ser tan poderosa y valiosa como la novela más compleja, pero en esta mirada que había de los géneros, las regresan como a una literatura menor porque era mujer, ¿no? Entonces, cuando leí esto, pensé, y claro, la respuesta de Adela Zamudio fue con sus propios hechos. Fue el hecho de seguir escribiendo, de mantenerse firme en la construcción y la corrección de esa novela, Íntimas, y además de no cambiarle el título, ¿no? Ya nombrar Íntimas a una novela a comienzos del siglo XX era una impudicia enorme, porque la intimidad pertenecía al orden de lo sexual y una mujer no podía hablar de eso, ¿no? Entonces, también pensé en esta otra escritora que los bolivianos y los argentinos nos la jalamos, cada uno quiere tenerla, no sé si recuerdan el nombre. Juana Manuela Gorriti. Sí, ¿no? Juana Manuela Gorriti también tuvo que atravesar en su época esta mirada sospechosa de su literatura. Entonces pareciera que estamos hablando de un pasado superado y sin embargo hay otras estrategias para devolver a las escritoras a un lugar donde la palabra está disminuida, donde la presencia política de la escritora está disminuida. Este lugar puede ser el de la belleza, ¿no? Es bonita y escribe, ¿no? Como si fuera un fenómeno de circo, o devolverla según las reseñas, devolverlas a cierta sensibilidad y no ver en esa sensibilidad además una mirada, por ejemplo, histórica. Entonces, creo que esas estrategias como que se han perfeccionado para que sean más difíciles de detectar, y por eso el trabajo de las editoras es tan fundamental a la hora de poner el ojo en qué publicamos y qué decimos de lo que publicamos, ¿no? Ese discurso que rodea un libro. Para terminar, solamente quiero contarles con mucha alegría que, por ejemplo, en Estados Unidos, en otra de esas búsquedas de alianzas de las que hemos estado hablando, Mantis y Canal Press, que es la imprenta en base a Risógrafo que tiene el programa doctoral de escritura creativa de la Universidad de Houston, esta coalición que hemos hecho, vamos a publicar el libro de María Galindo, Feminismo Bárbaro, que se ha autoeditado por Mujeres Creando, o se ha editado por Mujeres Creando, pero María está ahí a la cabeza,
en Bolivia y lo vamos a distribuir en Estados Unidos y en México. Y esto para nosotras ha sido también un gran laboratorio, ¿no? Nunca en la vida, por supuesto, habíamos sido editoras dentro de Estados Unidos. Estamos aprendiendo un montón de cosas, pero también nos llena de gozo ver a los estudiantes del doctorado, cuando Cristina nos manda videos, verlos armando los libros en el risógrafo. Sentir que ese libro está tan lleno de trabajo y que estamos haciendo algo que nos parecía imposible, ¿no? Y que solamente con una actitud un poco anárquica era posible darnos ese impulso que necesitábamos. Muchísimas gracias, Giovanna. Qué bueno que estemos también haciendo el contracorriente, no solo traduciendo para leernos acá, sino que nos lean también desde Bolivia hacia afuera, y qué importante también esa labor de la edición, de salir de nuestras burbujas pseudo fronterizas y poder llegar a otros lugares. Yo creo que esa es una gran, excelente noticia. Feminismo bastardo, perdón, esta editora ha andado distraída. Y cerramos contigo, Liliana, para ir ya redondeando y despidiéndonos. Bueno, esta es una época en que se está poniendo el énfasis en la escritura de mujeres y a la vez en la recuperación de la obra de escritoras que publicaron en décadas pasadas. Y creo que un factor importante de este proceso es que están siendo fundamentales las editoras, las críticas literarias y las mismas escritoras que ponen el ojo en esas escrituras ignoradas, y así como lo decía Giovanna, también en entender los mecanismos que propiciaron estas borraduras, ¿no? ¿Por qué se deja de lado a autoras que en su época estaban publicando, estaban proponiendo estéticas increíblemente novedosas y que sin embargo fueron borradas del campo literario, ¿no? A las mujeres se nos negó la palabra pública durante cientos de años, y las pocas que pudieron escribir tuvieron que enfrentarse a muchos prejuicios y a muchos obstáculos. Y justamente las mujeres que están incidiendo en el campo literario no solamente están celebrando el hecho de que, bueno, ahora somos muchas, ¿no? Sino también están haciendo un trabajo importante en ver por qué las ancestras quedaron en ese silenciamiento o en ese olvido activo, ¿no? ¿Por qué fueron borradas? Giovanna me preguntaba por las cosas que encontré al reeditar a María Virginia Estensoro y, por ejemplo, con Mari Carmen Molina, que fue la crítica literaria que hizo la maravillosa introducción que tiene el libro de la obra de Estensoro. Con ella nos fijábamos, por ejemplo, en las antologías de cuento del siglo XX que mencionaban a Estensoro. Y lo que encontramos allí fue muy impactante, antologías de cuento del siglo, además con la pretensión de ser representativas de todo el siglo XX, que no tenían una sola escritora incluida, ¿no? U otras que como gran cosa tenían a una o dos. Giovanna también mencionaba que ahora se considera representativa la presencia de las mujeres en la literatura en un 30%. En muchas de estas antologías, de estos estudios sobre literatura boliviana, 30% es casi un exceso para ver de qué manera estaban estudiadas las mujeres escritoras en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es algo que ha cambiado en el presente. De hecho, ahora buena parte del ecosistema del libro está llevado adelante por
por mujeres, así nomás pensando en voz alta, además de las editoras que están en este momento acá, no sé, pienso en libros de Laurel, Tránsito, Dharma Book, Eterna Cadencia, Kinberg, todas son editoriales llevadas adelante por mujeres, ¿no? Y esta cuota del 30% se ha demostrado como la falacia que es, ¿no? Mientras más mujeres, además con conciencia feminista, hay en puestos de decisión, se ve que ese 30% es una falacia. Y no estoy diciendo que la desigualdad haya sido superada, ni mucho menos. Seguimos viendo paneles de hombres, ¿no? Seguimos viendo también espacios que están copados por escritores hombres, pero digo que las mujeres cumplimos un papel clave para acabar con esa desigualdad, para acabar con el silenciamiento, y el rol de las editoras ha hecho que sea inaceptable hoy en día un catálogo sin mujeres o una antología de solo hombres, cosa que era norma en el pasado, ¿no? Y sí, además creo que, como lo ha mencionado Marilina, otra cuestión importante que traemos las editoras al campo literario es esa capacidad para trabajar en red, para hacer las cosas de otra manera, y que tiene que ver no solo con la propuesta de los libros que estamos publicando, sino con cómo cambiamos las reglas del juego para hacer de un espacio más equilibrado, más inclusivo, más justo, ¿no? Muchísimas gracias a las tres, justamente por darse el tiempo. Yo sé que el tiempo es como esta cosa tan escasa que tenemos, y yo no sé qué ha pasado después de la pandemia, que es que se va y se va. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tejer este pequeño rinconcito de esa red que somos, y de darnos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro lugar. Yo sigo creyendo que es importante y necesario pensar sobre ese lugar, lo que estamos aportando, lo que estamos haciendo en el contexto editorial, que es como ese mundo raro, paralelo, pero que forma parte de la realidad. Es ese gran desconocido, el mundo editorial. Les agradezco a ustedes, a Liliana, a Marilina, a Giovanna por darse el tiempo. Agradezco al Centro Cultural de España en La Paz por darnos el espacio para hacerlo, y agradezco a mis vecinos por darle la banda sonora a este maravilloso evento. Y recordarles a todas, a todos que mañana seguimos con las jornadas. Mañana vamos a estar hablando de distribución en Iberoamérica. Para eso vamos a contar con una distribuidora de Argentina, Periférica, con Lenguaraz de México y con Traficantes de Sueños de España. Y la idea es un poco pensar por qué no tenemos distribuidoras en Bolivia, y a ver si se nos ocurren algunas interesantes ideas y propuestas a partir de esa reflexión. Bueno, buenas tardes a todas, y ha sido un gusto realmente compartir con ustedes. Muchas gracias, Rosa.